Dicen que los tráileros aprendemos a convivir con el silencio, con el rugido del motor como única compañía, con la carretera extendiéndose como una cicatriz sin final. Pero hay noches en que ese silencio pesa distinto. No es soledad, es algo que observa, que te sigue, que se sienta en el asiento vacío del copiloto cuando crees que vas solo. Me llamo Vicente, tengo 25 años en esto. He cruzado el país más veces de las que puedo contar, desde las carreteras polvorientas del norte hasta los túneles húmedos del sur. He visto cosas que no podría explicar aunque quisiera. Y esta noche, en esta parada de gasolina solitaria, quiero contarte 7 historias que ningún trailero se atreve a repetir. Historias de voces, sombras y desapariciones en las rutas donde el miedo se vuelve parte del camino. No sé si lo que vivimos los camioneros es distinto, o si la carretera nos abre una puerta que los demás no ven. Pero te aseguro una cosa, todo lo que vas a oír pasó de verdad. Algunos de esos hombres ya no están aquí para contarlo, y otros preferirían no recordar. La primera historia me pasó hace 10 años, en la autopista de Querétaro a San Luis Potosí. Era de madrugada, poco después de las 3. Llevaba cemento en el remolque, una carga pesada, pero el camino estaba despejado. Había una neblina baja, de esas que se pegan al asfalto como un velo. La radio de banda corta sonaba con interferencia, solo chasquidos, y de pronto escuché una voz. ¿Me copias, hermano? Pensé que era algún compañero pidiendo paso. Respondí, aquí, Vicente, tráiler blanco, rumbo norte. Adelante, compa. Hubo un silencio, y luego la voz volvió, más cerca, como si estuviera en la cabina conmigo. No pases el puente. Me quedé helado. Miré los espejos, no había nadie detrás, solo el reflejo de las luces rojas del remolque sobre la niebla. ¿Quién habla?, pregunté al radio. Nada, solo el crujir del estático. Faltaban unos pocos kilómetros para el puente de Santa Teresa, un tramo viejo, con barandales oxidados y el pavimento lleno de grietas. Conocía ese lugar. Los tráileros decían que ahí siempre olía a diésel y metal quemado, aunque hacía años que no había accidentes. Cuando llegué al inicio del puente, el aire cambió. El motor sonaba más forzado y el viento, que hasta hace poco era tranquilo, empezó a soplar con una fuerza antinatural. Bajé la velocidad. La neblina se volvió tan espesa que solo veía los primeros 5 metros frente al tráiler, y entonces lo vi. Un hombre parado a mitad del puente, no hacía señas, no caminaba, solo estaba ahí inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado. Vestía un overol oscuro y en la mano derecha sostenía una linterna apagada. Pisé el freno. El tráiler chirrió y el sonido se perdió entre el viento. El hombre no se movió. Le toqué el claxon. Nada. Solo el eco del sonido rebotando entre el concreto. Me armé de valor, bajé la ventana y grité: «¡Amigo! ¡Quítese del camino!». Nada. Solo silencio. El aire olía a humedad y óxido. Entonces, sin mover el cuerpo, levantó la cabeza y lo que vi me heló la sangre. No tenía ojos, solo 2 huecos oscuros que reflejaban mis luces como espejos vacíos. La linterna que tenía en la mano se encendió sola, apuntando directo hacia mí. Por un segundo, el interior de mi cabina se llenó de esa luz blanca y fría, y en el reflejo del parabrisas juraría haber visto otro rostro justo detrás de mí. Arranqué con todas mis fuerzas, sin mirar atrás. El tráiler rugió y crucé el puente como si algo me empujara desde atrás. No quise mirar los espejos, no quise saber si seguía ahí. Cuando por fin crucé al otro lado, el motor se apagó solo. El tablero quedó en negro y el silencio volvió a reinar. Solo escuchaba mi respiración agitada. Tomé el radio y traté de contactar a alguien, cualquier voz, pero el canal estaba muerto. Entonces, una última vez,
Se oyó la interferencia y la misma voz dijo: «Te lo dije, hermano, no debiste pasar. Suscríbete, deja tu like y quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no son simples relatos. Son historias que los traileros nunca quisieron contar, y si sigues escuchando, vas a entender por qué». Pasaron varios minutos antes de que pudiera moverme. El tablero seguía apagado y afuera el silencio era tan denso que parecía tener peso. Intenté encender el motor, pero ni el más leve intento. Solo ese zumbido bajo, como si el aire vibrara. Me obligué a mirar los espejos. No había nada detrás, ni luces, ni figuras, ni neblina. El puente había desaparecido. Solo una línea recta de asfalto vacío, iluminado por la luna. Tragué saliva, apreté el rosario que cuelga del espejo y volví a intentar encender el tráiler. El motor arrancó a la primera. El tablero se iluminó y con él el radio volvió a emitir estática. Solo que esta vez, entre el ruido, se oían voces, murmullos lejanos, hombres hablando bajo, como si discutieran desde un cuarto cerrado. Pegué el oído al altavoz. No entendía lo que decían, pero una frase se repetía cada tanto. «No cruces el puente, no cruces el puente». Apagué la radio. No quise saber más. Seguí manejando hasta la siguiente parada, un pequeño paradero de Pemex en medio de la nada. Había un solo tráiler estacionado y un perro durmiendo bajo la sombra del anuncio. Bajé a estirar las piernas. El viento olía a diésel y polvo. La caseta del vigilante tenía una luz amarilla parpadeando. Golpeé el mostrador, pero nadie respondió. Entonces vi el cuaderno de registro abierto sobre la mesa. La última entrada tenía fecha de esa misma noche, y en el campo del nombre, escrito con lápiz, decía: Vicente Álvarez, tráiler blanco, Cruz a Santa Teresa. Me quedé helado. Esa era mi entrada, pero yo no había parado aquí antes, y lo peor, en la línea siguiente, escrita con la misma letra, alguien había anotado: no. Regresó. El perro empezó a ladrar hacia la carretera. Sus gruñidos se mezclaban con el sonido lejano de un claxon, ese tono largo, sostenido, que solo un tráiler puede hacer. Miré al horizonte. Nada. Solo el reflejo de las luces lejanas que parecían moverse solas. Subí a la cabina y aceleré. El miedo me hacía temblar las manos. Por el espejo, el paradero se fue haciendo pequeño hasta desaparecer entre las sombras, pero justo antes de perderlo de vista, vi algo en el reflejo, una silueta parada sobre el techo del tráiler que había dejado ahí, alta, inmóvil, con una linterna encendida. No volví a tomar esa ruta por años, y aunque pasé por cientos de puentes después, cada vez que el motor suena distinto o el viento cambia de dirección, siento que esa voz podría volver a hablarme desde el radio. La misma que me advirtió aquella noche y que todavía repite entre el estático: no cruces el puente. No todos los fantasmas de la carretera se aparecen para asustarte. Algunos solo buscan llegar a donde nunca pudieron. Fue hace 6 años, en la carretera de Chihuahua a Nogales, una recta interminable que parece no tener final, con el desierto extendiéndose como un mar de piedra. Yo iba cargado con autopartes, solo, sin compañía. Era medianoche y el aire estaba frío. El viento levantaba polvo y pequeños remolinos de arena cruzaban el asfalto cada tanto. Llevaba la radio apagada, solo el motor y el golpeteo rítmico del tráiler acompañándome. A lo lejos, entre las sombras, vi una figura parada al borde de la carretera. Era raro ver a alguien ahí a esas horas. La luna iluminaba apenas su silueta. Un hombre con sombrero, una chamarra vieja y un maletín. No hacía señas, pero su sola presencia me dio mala espina. Pasé de largo, pero cuando lo dejé atrás, el aire dentro de la cabina se volvió pesado.
Olía a tierra mojada y tabaco, y, sin saber por qué, miré por el espejo lateral. El hombre ya no estaba. Seguro se metió entre las piedras, pensé, pero una voz suave, apenas un susurro, se escuchó desde el asiento del copiloto. Gracias por levantarme. Casi pierdo el control del tráiler. Frené de golpe. La sangre me bajó a los pies. Miré a mi derecha y ahí estaba, sentado, el mismo hombre que había visto en la carretera. No me miraba. Solo veía al frente con las manos apoyadas en el maletín. ¿Qué... qué hace aquí?, pregunté tartamudeando. Necesitaba llegar, dijo sin emoción. ¿A dónde? A Cananea. Lo miré bien. Su ropa estaba empolvada, los zapatos cubiertos de arena. Tenía la piel seca, cuarteada. Pero lo que más me inquietó fueron sus ojos, claros, vidriosos, como si no estuviera del todo ahí. Traté de convencerme de que era un vivo, un viajero perdido, alguien que se subió sin permiso. Pero había algo que no encajaba. El asiento estaba completamente seco y, sin embargo, el olor a humedad se hacía más fuerte. Seguimos en silencio durante varios kilómetros. El hombre no se movía, no respiraba fuerte, no tosía, solo estaba. Cuando pasamos por el kilómetro 87, habló otra vez. Por aquí fue. ¿Qué cosa?, pregunté. ¿Dónde me fui? El aire de la cabina se enfrió de golpe, el parabrisas se empañó y un ruido metálico resonó en la caja del tráiler como si algo hubiera golpeado desde dentro. ¿Qué fue eso?, pregunté nervioso. Es el recuerdo, dijo él. ¿De qué habla? Del accidente. Mi garganta se cerró. El hombre giró lentamente la cabeza hacia mí. Su rostro ya no tenía color. Era gris, con marcas oscuras en el cuello, como si algo lo hubiera estrangulado. No me encontraron, susurró. ¿Cómo dice? El camión se volcó y me quedé abajo. El conductor salió, yo no. El corazón me martillaba el pecho. Quise frenar, pero el pedal no respondió. La aguja del velocímetro subía sola. El tráiler iba a 120, 130, 140. El hombre me miraba fijo. ¿Por qué no paras? No puedo, grité. Entonces, suéltame. Y antes de que pudiera entenderlo, extendió su mano y la apoyó sobre mi hombro. Estaba helada, tan fría que sentí como se me adormecía el brazo. Suelta el miedo, dijo, y desapareció, así, como si nunca hubiera estado. El tráiler se detuvo solo unos metros después, justo frente a un pequeño altar junto a la carretera. Bajé temblando. La cruz estaba cubierta de polvo y en la placa oxidada se leía: Ramón Medina, 1987-2016. No llegó a Cananea. Miré al asiento del copiloto. Una marca oscura había quedado en la tela, una silueta del tamaño exacto del cuerpo del hombre. No se borró nunca. Durante días no hablé de eso, ni con mis compañeros, ni con mi esposa, ni siquiera con los de la central. Me daba miedo que pensaran que me estaba volviendo loco, pero el destino, o lo que sea que juega con nosotros en la carretera, me obligó a volver a ese mismo tramo. 3 meses después, otro envío. La misma ruta, el mismo puente de polvo y viento. No quería hacerlo, pero no tuve opción. Esa carga era importante, y aunque el miedo me masticaba el estómago, salí al anochecer. Cuando llegué al kilómetro 87, el aire cambió. Una brisa helada se coló por las rendijas de la cabina, y el olor a tabaco volvió. No había luna, solo una línea pálida en el horizonte. Apreté el volante, rezando en silencio, pero justo cuando iba a pasar por el mismo punto del altar, vi unas luces acercándose en dirección contraria, otro tráiler. Bajamos la velocidad para cruzarnos sin problema, y cuando estuvo a mi lado, el conductor me hizo señales con las luces, 2 cortas, una larga. Eso no era casualidad, era un código entre tráileros. Paré en el acotamiento. El otro hizo lo mismo. El hombre que bajó era joven, moreno, con acento del norte, se veía nervioso. ¿Tú también lo viste?, me preguntó sin saludar.
¿A quién?, respondí. Al tipo del sombrero, con el maletín. El corazón se me paralizó. ¿Dónde? Ahí atrás, en el 87. Lo subí porque creí que estaba perdido, pero a mitad del camino desapareció, solo dejó el asiento mojado y olía a tierra. No supe qué decirle. El hombre encendió un cigarro, le temblaba la mano. Dijo que iba a Cananea. Cuando lo escuché, me dieron ganas de llorar. Era la misma frase, la misma voz, el mismo fantasma. Nos quedamos ahí un rato, sin hablar, solo mirando el desierto oscuro que se extendía a nuestro alrededor, y entonces, sin viento ni movimiento, las luces del otro tráiler se encendieron solas. El motor rugió. El joven se asustó. ¿Qué carajos? Corrió hacia su cabina, pero cuando abrió la puerta se detuvo. Yo también lo vi. En el asiento del copiloto, el hombre del sombrero estaba sentado, de perfil, mirando al frente, con la misma calma imposible, la misma postura, solo que esta vez sonreía. El joven se quedó congelado y el tráiler arrancó solo. Las luces iluminaron el polvo y se alejaron en la oscuridad, sin nadie al volante. Ni yo ni él volvimos a ver esa unidad. Ni siquiera apareció en los reportes de tránsito. Desapareció como si nunca hubiera existido. Desde entonces, los traileros de la ruta Chihuahua-Nogales evitan ese tramo después de las 11, porque dicen que en algunas madrugadas, si vas solo, aparece un hombre con un maletín pidiendo aventón, y si te atreves a subirlo, el olor a tierra mojada te acompaña hasta el amanecer. Suscríbete y deja tu like, porque lo que sigue son relatos que muy pocos se atreven a escuchar hasta el final. Si crees que ya escuchaste lo peor, espera a oír el siguiente: La gasolinera sin luces. Una parada de emergencia que no aparece en ningún mapa, pero a la que todos los traileros, tarde o temprano, llegan. No hay nada más desesperante que ver la aguja del tanque acercarse al rojo cuando estás en medio de la nada. A mí me pasó hace 4 años en la ruta de San Luis hacia Monterrey. Era una noche sin luna, oscura como boca de lobo, y el motor ya empezaba a fallar por falta de diésel. El GPS marcaba el siguiente pueblo a 60 kilómetros, demasiado lejos para el combustible que me quedaba. El tablero parpadeaba y el ruido del viento era lo único que me acompañaba. Iba completamente solo, sin radio, sin música. Había salido de una descarga en Matehuala y solo quería llegar a casa. Pero la carretera parecía alargarse más de lo normal, como si nunca fuera a terminar. De pronto, entre la oscuridad, vi una luz a lo lejos. Era tenue, amarillenta, pero constante. Una gasolinera. No figuraba en el mapa, pero a esas horas eso no importaba. Bajé la velocidad y me orillé hacia la entrada. El letrero era viejo, oxidado, apenas legible. Servicio 24 horas, combustible y café. El lugar estaba en silencio. No había otros vehículos, ni empleados, ni perros, solo un par de lámparas colgando del techo que parpadeaban, como si estuvieran al borde de apagarse. Me estacioné junto al surtidor más cercano y bajé. El aire olía a humedad y metal. El suelo estaba cubierto de polvo, aunque las huellas de neumáticos parecían frescas. «Buenas noches», grité. Nada. ¿Hay alguien aquí? El eco de mi voz se perdió en la oscuridad. Caminé hacia la pequeña tienda junto a las bombas. El vidrio de la puerta estaba tan limpio que reflejaba mi rostro, aunque el interior estaba completamente oscuro. Golpeé con los nudillos. Alguien tocara el tanque del tráiler con los nudillos. Salí de la tienda. La luz de afuera seguía encendida, pero algo había cambiado. El tráiler no estaba donde lo había dejado. Ahora estaba estacionado frente al otro surtidor, con la manguera conectada. Me acerqué despacio. El contador del surtidor marcaba 666,6 litros. No se movía.
La boquilla estaba fija, pero de ella no salía ni una gota. El motor del camión se encendió solo. Las luces delanteras se prendieron, iluminando el camino vacío, y justo frente a ellas se alzaba una figura, alta, flaca, de pie sobre el asfalto. Tenía un overol negro y una gorra con el logo de Pemex, pero su rostro estaba completamente blanco, como si lo hubieran cubierto de cal. «No esperes al amanecer», dijo. Su voz era hueca, como un eco dentro de una cueva. «¿Quién eres?», pregunté, pero él solo levantó la mano y señaló hacia el horizonte. «Si amanece aquí, no podrás salir». El viento se levantó de golpe, arrastrando polvo y papeles. Las lámparas parpadearon hasta apagarse. Todo quedó a oscuras. Solo el sonido del motor seguía vivo. Subí corriendo a la cabina. El tablero se iluminó solo, y en la pantalla del GPS apareció una nueva coordenada, una flecha roja que apuntaba hacia una dirección distinta. Salida, 5 kilómetros. Aceleré sin mirar atrás. Las llantas chirriaron al salir de la estación. Por el espejo vi cómo las luces se apagaban una a una, hasta que todo volvió a quedar negro. El GPS seguía marcando esa flecha roja con precisión imposible. 5 kilómetros nada más. El camino estaba completamente recto, sin curvas, sin luces, sin tráfico. El único sonido era el rugido del motor y el golpeteo constante del viento contra los espejos. Iba a más de 90 kilómetros por hora y aún así el marcador de distancia no bajaba. 5 kilómetros, 5 kilómetros, 5 kilómetros. No se movía, como si el camino no tuviera fin. Apreté el volante con fuerza, la frente empapada de sudor. El aire acondicionado dejó de funcionar y la temperatura dentro de la cabina subió de golpe. Olía a caucho quemado y café viejo. Entonces, sin previo aviso, el GPS parpadeó y cambió. Llegando a destino, frené de golpe. Frente a mí, iluminada por mis faros, había otra gasolinera, idéntica a la anterior. Mismo letrero oxidado, mismas lámparas parpadeantes, hasta el mismo perro echado junto al surtidor. El corazón me golpeaba el pecho. «No puede ser», susurré. Bajé del tráiler. El aire era espeso, inmóvil, como si el tiempo no avanzara ahí. Me acerqué al surtidor más cercano. Marcaba lo mismo, 666.6 litros, y la boquilla goteaba una sustancia oscura, espesa, que no parecía combustible. Di un paso atrás. El perro levantó la cabeza. Tenía los ojos completamente negros, sin iris, y me observaba como si entendiera mi miedo. Gruñó bajo. Y en ese momento, la puerta de la tienda se abrió sola. El mismo sonido, el mismo chirrido metálico. No quería entrar, pero algo dentro de mí me obligó a hacerlo. El interior era igual. La cafetera seguía encendida y la libreta sobre el mostrador estaba abierta, pero con una nueva frase escrita debajo de la anterior. Demasiado tarde. Una gota cayó sobre la hoja. Miré hacia arriba. El techo tenía manchas oscuras que se movían, como si el agua corriera por dentro. Una de esas manchas cayó al suelo y cuando alumbré con la linterna, vi que no era agua, era sangre. Retrocedí, pero tropecé con algo detrás del mostrador. Cuando bajé la luz, casi se me sale el alma. Era un cuerpo, seco, como momificado, vestido con el mismo uniforme negro del empleado de Pemex. El rostro estaba cubierto de cal, igual que el hombre que me habló antes, y en su pecho, con un cuchillo oxidado clavado entre las costillas, había un papel que decía: «Si ves la gasolinera 2 veces, ya no salgas». El motor del tráiler volvió a encenderse afuera, el ruido retumbó en las paredes, y detrás de mí una voz suave dijo: «Ya amaneció». Salí corriendo, sin mirar atrás, subí al tráiler y aceleré con todas mis fuerzas. Por el espejo vi la gasolinera arder en silencio, el fuego subiendo lento, sin ruido, como si solo existiera para mí.
Manejé sin rumbo, hasta que el sol salió de verdad. El reloj del tablero marcaba las 7:12 de la mañana, pero mi teléfono decía que eran las 3:47, horas desaparecidas, y el tanque, que antes estaba vacío, ahora estaba lleno. Cuando llegué al primer poblado, conté lo que había pasado. El despachador me miró con cara de espanto. ¿Una gasolinera entre San Luis y Monterrey? Ahí no hay nada, compa, solo un campo abandonado desde hace 20 años. Se incendió con un tráiler dentro. El conductor nunca apareció. Desde entonces, los traileros dicen que si ves una luz amarilla parpadeando en medio de la nada, no te acerques, y si el tanque está en rojo, mejor apágalo y reza, porque hay estaciones que no venden combustible, venden tiempo. La mayoría de las historias de carretera empiezan igual. Una noche solitaria, el viento en la cara, el motor rugiendo. Pero esta empezó con un llanto. Era enero, hacía frío de esos que se clavan en los huesos. Llevaba una carga de frutas rumbo a Toluca y ya eran más de las 2 de la mañana. No había ni un solo carro en la autopista. El parabrisas empañado, las luces del tablero parpadeando de cansancio, y de pronto escuché algo. Primero creí que era el radio, pero lo apagué. El sonido seguía ahí. Un llanto, suave, entrecortado, venía de afuera. Frené despacio y bajé la ventana. El viento trajo el sonido más claro, un niño llorando. Miré hacia el acotamiento y lo vi, una silueta pequeña, sentada en la orilla de la carretera, con una cobija sobre los hombros. No lo pensé 2 veces. Soy padre de 2 hijos y solo imaginé que se había perdido. Encendí las intermitentes y bajé. El aire olía a tierra mojada. Caminé hasta él. ¿Estás bien, hijo?, le pregunté. No respondió. Solo sollozaba, con la cara hundida entre las rodillas. Tranquilo, no te voy a hacer daño. ¿Dónde están tus papás? Nada. Me agaché y le toqué el hombro. Su piel estaba helada, como tocar hielo. Sonrió. Ya viene. El aire se volvió gélido. La neblina surgió del suelo como humo. Me eché hacia atrás, pero el niño se levantó de golpe, mirándome con esos ojos sin alma. Dijo que si te detienes, te quedas con nosotros. Corrí al tráiler, subí de un salto y arranqué sin mirar atrás. El motor rugió. Los neumáticos chirriaron contra el pavimento húmedo. Por el espejo vi cómo la neblina cubría todo, y entre ella, el niño y esa cosa más grande desaparecían. Pensé que ya había terminado, pero no. A los pocos kilómetros, el tablero parpadeó, y en la pantalla del GPS apareció algo escrito, como si alguien hubiera tecleado desde adentro: kilómetro 31. El corazón me dio un vuelco. Miré la señal en la carretera. Justo ahí, el letrero verde decía lo mismo: KM 31. Frené en seco. El motor se apagó solo, y el aire dentro de mí. La cabina se volvió pesado. De pronto, el asiento del copiloto se hundió, como si alguien invisible se hubiera sentado. «Gracias por llevarme», dijo una voz infantil. Me quedé helado, no quise mirar. Solo recé, apretando el volante, con los ojos cerrados. Cuando los abrí, el parabrisas estaba cubierto de huellas pequeñas, como manos de niño, desde adentro. Suscríbete, deja tu like y quédate hasta el final, porque lo que sigue conecta todos los relatos, las voces, las apariciones y los rastros de quienes nunca dejaron la carretera. Después de aquella noche no volví a dormir igual. Pasaron semanas y todavía sentía el olor a tierra mojada dentro de la cabina, como si ese niño invisible siguiera viajando conmigo. Lavé el tráiler por dentro y por fuera, cambié el asiento del copiloto, pero cada madrugada las huellas aparecían otra vez, marcadas con polvo, perfectas, del tamaño de una mano infantil. Pensé en dejar el trabajo.
Mi esposa decía que estaba obsesionado, que solo había sido una pesadilla causada por el cansancio, pero lo que pasó un año después me quitó toda duda. Era marzo, casi la misma fecha. Yo había cambiado de ruta, pero un encargo urgente me obligó a volver por esa autopista. Salí de noche, con el corazón acelerado todo el camino. Juraba que no iba a detenerme por nada, ni aunque viera luces, ni aunque alguien pidiera ayuda. Todo iba bien hasta que vi la señal verde, KM31. El estómago se me apretó, el volante empezó a temblar entre mis manos, y entonces lo vi, un hombre al borde del camino, haciendo señas con una linterna. Pensé que era un retén, pero cuando me acerqué vi que era otro trailero. Tenía la cara demacrada, las ojeras marcadas. Le hice cambio de luces, pero no se movió. Un carrito azul, una pelota y un zapato pequeño. No supe qué responder, solo lo miraba, temblando. «Eso está maldito», dijo él bajando la voz. «Desde hace años aparece ese niño por las noches. Dicen que si te detienes, no vuelves». De pronto, algo se movió entre los arbustos. El hombre alzó la linterna, y ahí estaba el niño, parado junto a la carretera, con la misma cobija, la misma mirada, y en su mano sostenía a mí, Rosario. Me quedé sin aire. El hombre dio un paso atrás. «No lo mires», gritó, «no lo mires». Pero ya era tarde. El niño sonrió, y la luz de la linterna se apagó. En medio de la oscuridad se escuchó su voz suave cerca del oído. «Te dije que no debías detenerte». Cuando volvió la luz, el niño ya no estaba, el hombre tampoco, solo la cruz en el suelo. Pero ahora, junto a mi nombre, alguien había grabado otra línea, y el que lo vea también se queda. Volví a subir al tráiler y aceleré sin mirar atrás. Esa noche no paré hasta llegar a Toluca. Cuando amaneció, juré nunca más volver por esa ruta. Y cumplí, casi siempre, porque a veces el destino no pregunta. Hace un mes, un compañero me contó que en el kilómetro 31 hay una cruz con mi nombre, y a veces, cuando pasa de madrugada, ve a un niño sentado a su lado, jugando con un carrito azul. Si hay algo que los traileros aprendemos con los años, es que el radio de banda corta no es solo para hablar con otros conductores. A veces transmite cosas que no vienen de este mundo. Era una madrugada de julio, cerca de Zacatecas. La lluvia caía con fuerza y las carreteras estaban casi vacías. El limpiaparabrisas se movía de un lado a otro como un metrónomo, marcando el ritmo de mis pensamientos. Llevaba ya 6 horas manejando sin parar, y lo único que mantenía mi mente despierta era la voz de los compañeros en la frecuencia 19. Por aquí el Chacal, reportando. «Todo libre hasta Fresnillo», decía una voz ronca. «Recibido, Chacal». «Acá Vicente, en ruta norte, sin novedad», respondí. Todo parecía normal, hasta que una estática extraña interrumpió la señal. Un ruido largo, seco, como si alguien arrastrara una cuchilla sobre metal. Pensé que era interferencia por la tormenta, pero la voz que salió después no era humana. «Vicente». Sentí que se me helaba la sangre. «¿Quién habla?», pregunté. «Tú sabes quién». El corazón me golpeó el pecho. Bajé el volumen del radio, pero la voz seguía, más baja, más cerca, como si hablara directamente dentro de mi cabeza. «¿Por qué volviste?». Miré alrededor. La carretera estaba vacía, sin luces, sin señales de vida. La lluvia se intensificó, golpeando el techo del tráiler como si alguien tocara con los puños. «¿Quién eres?», grité tratando de sonar firme. «Estás cerca». El tablero del camión parpadeó, las luces del velocímetro se apagaron por completo y el motor empezó a perder fuerza. Apreté el acelerador, pero no respondía. La lluvia caía más fuerte y entre los relámpagos alcancé a ver una figura al costado del camino, alta, delgada, con una capa oscura que ondeaba con el viento y en la mano
una antena rota. «No mires», dijo la voz por el radio, «solo escucha». El sonido de la interferencia se volvió insoportable, como si 100 voces hablasen al mismo tiempo en distintos idiomas. Me tapé los oídos, pero la voz seguía, clara entre el caos. «No debiste cruzar el 31». Sentí un vacío en el estómago. El número, otra vez ese número maldito, el mismo del niño, del letrero, de la cruz. «¿Qué quieres de mí?», grité. «Escuchar lo que callas». El parabrisas se empañó por completo, y sobre el vidrio, desde afuera, se empezó a escribir algo. Letras grandes, torcidas, trazadas con un dedo invisible. «No manejes solo». La respiración se me cortó. Encendí las luces altas, pero el camino desapareció. Solo había niebla, y dentro de ella una sombra moviéndose al ritmo de la estática. «¿Quién eres?», susurré, y el radio respondió con mi propia voz: «Tú». El pánico me paralizó. Apagué el radio, desconecté los cables, arranqué las pilas, pero la voz no se detuvo. Salía ahora de las bocinas del tablero y repetía una y otra vez, cada vez más fuerte: «No manejes solo, no manejes solo, no manejes solo». El motor rugió de nuevo, encendiéndose por sí solo. El velocímetro subió hasta 120 sin que yo tocara el pedal. El volante temblaba entre mis manos y el camión se desvió hacia la cuneta. Entonces, una última frase atravesó el ruido, clara, nítida, como si alguien la hubiera susurrado justo detrás de mi oreja. «Ya no vas solo». El camión se detuvo solo, las llantas chirriaron y el rugido del motor se apagó de golpe. Lo único que quedó fue el golpeteo de la lluvia sobre el techo y el eco de mi propia respiración. El tablero estaba muerto, sin luces, sin señales, y aún así el radio seguía encendido. El dial brillaba con un tono rojizo, distinto. En la frecuencia no había números, solo un mensaje: KM31. Me temblaban las manos. Apreté los ojos con fuerza, intentando convencerme de que todo era producto del cansancio. Pero cuando abrí los párpados, el parabrisas tenía de nuevo letras trazadas desde afuera: «Ya no vas solo». Esa frase se repitió en mi cabeza mientras bajaba. El aire olía a metal mojado y a algo más, algo parecido a electricidad quemada. La lluvia había parado. El silencio era tan denso que dolía en los oídos. Caminé unos pasos hacia la cuneta. Ahí, entre la maleza, había una cruz vieja, tumbada, con un nombre que apenas se leía: Ramón Medina, el mismo del pasajero de Cananea. Me quedé paralizado. El agua del suelo reflejaba mi rostro, pero por un instante juraría que no era yo quien me devolvía la mirada. Subí al camión y avancé despacio hasta el siguiente paradero. Era una pequeña fonda junto a un taller mecánico. 3 tráileres estaban estacionados, sus luces parpadeando. Entré a la cafetería buscando gente. Había 3 hombres sentados en la barra tomando café. Sus rostros me resultaban extrañamente familiares. «¿Todo bien, compañero?», me preguntó uno, un hombre grande con barba canosa. «No lo sé», respondí. Escuché algo raro en el radio, una voz. Los 3 se miraron entre sí. Uno de ellos se rió nervioso. «¿También te habló?». «¿Cómo que también?». «A todos, desde hace semanas, siempre dice lo mismo». «¿Qué dice?». «Que no manejemos solos». Mi cuerpo se tensó. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. «¿Les dijo algún nombre?», pregunté. El más joven asintió. «Sí, el tuyo». El aire se volvió helado. Me quedé sin palabras. El viejo se levantó, sacó un cigarro y, sin mirarme, dijo: «No sé qué demonio es ese, pero ya se llevó a 3 de los nuestros. El primero lo escuchó en la misma ruta que tú, cerca del kilómetro 31. Después lo vieron hablando solo en su cabina. Y al día siguiente encontraron su camión volcado, sin rastros del cuerpo. El silencio cayó como una losa.
Solo el zumbido del refrigerador llenaba el aire. De pronto, el radio de uno de los camiones estacionados afuera se encendió solo. El sonido atravesó las paredes, estática, y luego una voz. «¡Vicente!». Todos nos miramos. El joven se levantó corriendo hacia su unidad. El viejo le gritó: «¡No salgas, idiota!». Pero ya era tarde. A través de la ventana vimos cómo abría la puerta del tráiler. La luz interior se encendió, mostrando algo que nos heló el alma. En el asiento del copiloto había un niño, el mismo que yo había visto aquella noche. La cabina se llenó de una neblina espesa. El motor rugió y el camión arrancó solo, acelerando hacia la oscuridad. Corrimos afuera, pero el vehículo ya se perdía entre la lluvia. Solo quedó el sonido del radio aún encendido, repitiendo una y otra vez, con una voz distorsionada y siniestra: «Ya no van solos, ya no van solos, ya no van solos. Suscríbete y deja tu like, porque lo que sigue unirá todo lo que escuchaste hasta ahora». Las carreteras, las voces y las desapariciones tienen un mismo punto de origen, una ruta maldita que los traileros llaman el Camino de los Perdidos. Hay un tramo de carretera en México del que los viejos traileros no hablan, no porque no lo recuerden, sino porque recordarlo trae cosas. Le dicen el Camino de los Perdidos. Un desvío fantasma que, según cuentan, solo aparece en las noches sin luna, cuando el aire está quieto y los motores bajan la marcha por sí solos. No figura en los mapas ni en las señales, pero todos los que manejan tiempo suficiente terminan viéndolo alguna vez. Un entronque sin nombre, una salida sin número y un letrero oxidado que apenas se alcanza a leer: rumbo al norte. Yo escuché de ese camino por primera vez de un viejo chofer apodado El Colorado, un hombre curtido, de voz grave y manos agrietadas, que juraba haber perdido 3 compañeros en ese tramo. Me lo contó una madrugada en una parada cerca de Durango, mientras tomábamos café tibio y fumábamos sin hablar mucho. «No sigas la ruta, vieja», me dijo sin mirarme. «Esa carretera ya no es para nosotros». «¿Por qué?». «Porque no lleva a ningún lado y porque allá nadie envejece». Reí, pensando que era una historia más de borrachos, pero su expresión me quitó la sonrisa. «Habla en serio», añadió. «Yo vi lo que pasa cuando uno se mete ahí». El Colorado me contó que fue hace más de 20 años. Manejaba de noche, cargando refacciones. La radio se quedó muda y el GPS otra vez. Miles de voces, todas iguales a la mía. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. Las luces del tablero comenzaron a marcar cosas que no tenían sentido. Velocidades imposibles, kilómetros negativos y un contador que subía sin parar. «¿Qué era ese número?», pregunté. «Los que ya iban antes que yo». El Colorado juró que vio los rostros de traileros conocidos, flotando en la niebla, mirándolo con ojos vacíos. Uno de ellos era Ramón Medina, el del accidente en Cananea. Otro era yo. «¿Y cómo saliste?», le pregunté. Él me miró fijo. No salí. Creí que era una broma, pero en ese momento la puerta del baño de la parada se abrió sola. No había viento, ni nadie más. El ruido del columpio oxidado en la entrada sonaba como un lamento, y cuando volví a mirar al Colorado, ya no estaba. Pregunté al mesero si lo conocía. Me dijo que ese hombre había muerto hacía 15 años. Un tráiler suyo se encontró quemado en una ruta vieja, sin salida. El letrero que encontraron cerca decía lo mismo: rumbo al norte. Desde entonces sé que el Camino de los Perdidos no es un cuento, es un lugar real. Solo aparece para los que han visto lo que no deben, los que ya cargan demasiadas voces en la cabeza. Y esta noche, el radio volvió a encenderse. La frecuencia está abierta, y una voz me llama por mi nombre. Dice que el desvío ya está cerca. La señal de la radio volvió a encenderse por sí sola.
No toqué nada, pero el dial empezó a girar, buscando una frecuencia que no existía. La aguja se movía rápido, desesperada, hasta que se detuvo en un punto sin número. De pronto, entre la estática, una voz grave y tranquila dijo: «Ya sabes dónde está». Me quedé helado. Sabía a qué se refería: el camino de los perdidos. No sé si fue curiosidad o locura, pero esa noche tomé la decisión más estúpida de mi vida. Seguí la voz. Manejé sin rumbo fijo durante horas. La carretera estaba vacía, iluminada solo por la luz amarillenta de los faros. Y entonces la vi. La señal oxidada, el desvío sin nombre y las letras apenas visibles en el cartel: rumbo al norte. No dudé. Giré el volante. El asfalto cambió de textura como si estuviera hecho de otra cosa, más blanda, más viva. El sonido del motor se distorsionó. El aire olía a ozono y a tierra húmeda. Y el horizonte, que antes estaba negro, ahora tenía un resplandor grisáceo, como si amaneciera en otro lugar. El GPS murió al instante. El radio, en cambio, cobró vida. Voces mezcladas, risas, llantos, entre ellas una que reconocí, la del pasajero de Cananea. «Ya no voy solo, Vicente», dijo. Y luego la de doña Petra, la mujer del tren. «Apúrate, que ya viene el amanecer». Los nombres, los rostros, los recuerdos, todos se mezclaban. El niño del kilómetro 31, el hombre del puente, el empleado de la gasolinera, todos hablando al mismo tiempo, como si estuvieran dentro del camión. Quise frenar, pero el pedal no respondió. El velocímetro subía solo. El volante giraba con vida propia. La carretera parecía extenderse sin fin, y a los costados sombras caminaban entre la neblina, mirándome con ojos vacíos. En el horizonte, una figura enorme empezó a tomar forma. Un tráiler negro, cubierto de hollín, con luces rojas que parecían brasas encendidas. En el parabrisas, un símbolo tallado con fuego, KM 31. Me pasó a un lado sin hacer ruido, y en ese instante vi mi propio rostro al volante de ese otro camión, pálido, inmóvil, con la mirada perdida. Sentí que el corazón se me detenía. «Ya te alcanzaste», susurró la voz. De pronto el motor se apagó. Silencio total. El aire estaba quieto, pesado. Bajé tambaleando. El suelo era como barro caliente, lleno de huellas humanas. A lo lejos, una hilera de cruces, cientos, miles, todas con nombres grabados a cuchillo, nombres de traileros, y entre ellas encontré la mía, Vicente Álvarez. Debajo, una fecha, 2025. El cuerpo me tembló entero. Quise correr, pero una fuerza invisible me detuvo. Una mano helada se apoyó en mi hombro. Era el Colorado. «Te dije que no siguieras la ruta vieja», susurró. «¿Qué es este lugar?», pregunté. «El camino entre los vivos y los que no aceptan estar muertos. Todos los que vimos lo que no debíamos, terminamos aquí. Seguimos manejando, pero ya no llegamos a destino». El cielo empezó a iluminarse. No era el amanecer. Era un resplandor blanco, imposible de mirar. El suelo vibró, las cruces se movieron solas, y las voces, miles de voces, gritaron al unísono: «No esperes al amanecer». Corrí al camión y giré la llave. El motor rugió como una bestia furiosa. Aceleré sin mirar atrás. El resplandor me perseguía. Las cruces se desmoronaban, las sombras gritaban, y justo cuando sentí que el camión se partía en dos, el asfalto cambió de golpe. Todo volvió a la normalidad. El sol ya estaba alto, el reloj marcaba las 10:43 de la mañana, y el cartel que vi frente a mí decía: «Bienvenidos a Zacatecas». Me estacioné al borde del camino, sin entender cómo había llegado. En el espejo retrovisor, por un segundo, vi mi rostro reflejado, pero detrás de mí, sentado en el asiento del copiloto, había alguien más, un niño. Sonreía. «Te dije que no iba solo»,
Dicen que en México hay una frecuencia prohibida entre los traileros, una que no aparece en el dial, una que solo se escucha cuando el reloj marca las 3:33 de la madrugada. La llaman la última frecuencia. No es una estación cualquiera, no tiene música, ni locutor, ni anuncios, solo voces, voces de traileros que ya no deberían poder hablar. Yo no creía en eso, hasta que la escuché. Fue 2 semanas después de aquella noche en que escapé del camino de los perdidos. Mi camión aún olía a tierra mojada y a miedo viejo. Pensé que con rezar, con dormir, con cambiar de ruta bastaría, pero nada volvió a ser igual. Cada vez que pasaba por una zona sin señal, la radio se encendía sola, a veces con estática, otras con murmullos tan bajos que parecían venir desde adentro del motor. Una madrugada, manejando rumbo a San Luis, vi que el reloj digital del tablero parpadeaba. 3:32. El segundo cambió. 3:33. Y el radio se encendió. «Buenas noches, compañeros». Una voz grave, cansada, habló con tono de locutor antiguo. «Bienvenidos a la última frecuencia. Hoy transmitimos desde la ruta sin retorno. Si estás escuchando esto, significa que ya fuiste llamado». Me ericé completo. El ruido del motor se desvaneció, como si todo el camión se hubiera detenido en el aire. La voz continuó. «Aquí reportan los que no llegaron a destino, los que siguen manejando en la sombra. Esta noche tenemos nombres nuevos». Silencio. Luego, una lista. Ramón Medina, Cuco Salazar, El Colorado, Vicente Álvarez. Mi nombre, casi me trago el aire. «Presente», dijo otra voz, igual a la mía. No, no podía ser. El sonido venía de mi propio radio, pero también de detrás de mi asiento, como si alguien estuviera susurrando a mi oído. «Bienvenido, Vicente. Tu lugar ya está reservado». Apreté el freno. Nada. El pedal estaba duro, sin respuesta. El camión seguía avanzando, mientras el parabrisas se empañaba con una neblina gris. Delante de mí, en la carretera vacía, las luces de otro tráiler comenzaron a parpadear. KM-31. Me temblaban las manos. «¿Qué quieren de mí?», grité. La voz respondió sin pausa. «Que sigas transmitiendo. Los vivos necesitan saber lo que viene». Entonces la radio se llenó de ruidos, gritos lejanos, bocinas, choques, risas distorsionadas y una música vieja, una melodía ranchera tocada al revés. Las agujas del tablero giraban sin control. El velocímetro marcaba 0, pero yo sentía que el camión se movía a toda velocidad. El reflejo del parabrisas me devolvió un rostro que no era el mío, pálido, con los ojos negros como hollín, y la voz siguió hablando, cada vez más cerca. «Esta es la última frecuencia. No cambies de canal, no apagues el motor y, sobre todo, no escuches tu propio nombre». El radio chasqueó una vez más, y justo antes de que la señal muriera, escuché una última frase. «Porque cuando lo hagas, ya no podrás volver a colgar». No sé en qué momento el cielo cambió de color. Las estrellas desaparecieron y la carretera, antes recta, empezó a curvarse como una serpiente viva. Intenté mover el volante, pero estaba rígido, frío, como si alguien más lo sujetara desde el otro lado. El radio seguía encendido. Entre los zumbidos de la estática se colaban voces familiares. «¿Te acuerdas de mí, Vicente?», dijo una con tono burlón. «Era Cuco, el trailero que murió hace años. Te dije que el camino no acaba cuando terminas la ruta». Otra voz se unió, la del Colorado. «No corras, que ya no hace falta. Aquí todos llegamos al mismo destino». Empecé a gritarles que se callaran, que me dejaran en paz, que yo seguía vivo. Pero cuanto más lo decía, más fuertes sonaban, hasta que no distinguí si las voces venían del radio o de mi cabeza. La aguja del reloj digital volvió a moverse. 3:33. Otra vez.
La radio estalló con una descarga eléctrica y la voz del locutor habló de nuevo, esta vez en un tono casi amable, como si disfrutara el momento. Bienvenido, Vicente. Esta será tu última transmisión. El parabrisas se llenó de rostros, decenas, todos conocidos, los pasajeros, los compañeros de ruta y finalmente el mío, reflejado mirándome desde adentro del cristal. Los labios del reflejo se movían. El suelo estaba cubierto de marcas de llantas, como si miles de camiones hubieran pasado antes. Las voces, sin cuerpo, seguían hablando bajo la neblina. Transmite, Vicente. No dejes que se apague. Ellos aún no saben lo que viene. Cerré los ojos. El aire vibraba con un zumbido eléctrico, como si la tierra respirara. Y cuando los abrí, ya no estaba en la carretera. Estaba sentado frente a un micrófono antiguo con una luz roja que decía ONER. Frente a mí, una mesa llena de radios viejos, todos encendidos, todos repitiendo mi voz en bucle. Buenas noches, compañeros. Bienvenidos a la última frecuencia, transmitiendo desde la ruta sin retorno. No podía moverme, no podía dejar de hablar. Las palabras salían solas, como si el aire me obligara a pronunciarlas. Y en la pared de enfrente, colgadas una junto a otra, había cientos de placas con nombres grabados. La última acababa de encenderse. Vicente Álvarez. Y entonces lo entendí. Yo ya no estaba contando historias de tráileros. Yo era una de las historias. Suscríbete y deja tu like si lograste llegar hasta el final, porque los que escuchan hasta el último segundo dicen que a veces, en la noche siguiente, el radio del camión se enciende solo y una voz les susurra su nombre.